Buenas, en este video bastante inusual vamos a tratar de desmontar a Simioteca. Simioteca es un canal de YouTube sobre música, quizás el canal de YouTube argentino sobre música con más crecimiento en los últimos 2 años, más o menos. Y hay un universo de teorías, hay un universo de concepciones sobre la música, enfoques sobre la música, que vamos a tratar de descomponer teóricamente. Cuando decimos desmontar nos referimos a esto justamente, ¿no? Como quien desarma un motor. Bueno, o sea que este video va a consistir en un análisis teórico, es decir, de las teorías que utiliza Simioteca, pero también un análisis metodológico, es decir, de la metodología, los procedimientos con los cuales él esboza sus teorías y con las cuales él construye conocimiento supuestamente musical. Para ello vamos a echar mano de distintos conceptos y aportes que vienen de la metodología de la investigación, que tienen que ver con cómo investigamos cuando hacemos ciencia, cuando producimos conocimiento, y también vamos a utilizar aportes de la epistemología orientados hacia el área de la música. La epistemología, les recuerdo que tiene que ver con la disciplina dentro de la filosofía que se dedica a estudiar, analizar las distintas formas en las que producimos y fabricamos conocimiento. Antes que nada quiero aclarar que este probablemente va a ser un video bastante largo, así que lo voy a separar por partes, pero también lo voy a subir todo junto. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Cuando hablamos de teorías, en este caso de teoría musical, lo que tenemos que pensar es que simplemente las teorías no son una cuestión que baja del cielo. Las definiciones, los conceptos que utilizamos no son herramientas que bajan del cielo, sino que surgen de la práctica, se producen en comunidades de personas, comunidades científicas, que esbozan esas definiciones y construyen esas teorías. En ese sentido, se suele hablar, por ejemplo, de la operatividad de las teorías, es decir, se suele hablar de que las teorías operan sobre la realidad. Y acá hay todo un universo muy interesante de preguntas que tienen que ver con cómo operan las teorías sobre la realidad. Pensemos lo siguiente. Los conceptos son como herramientas con las que nosotros intervenimos en la realidad, intervenimos en el día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestras prácticas, de nuestras disciplinas. Las teorías podrían ser algo así como una caja de herramientas, ¿bien? En la que los distintos conceptos sirven para algo. Y en ese sentido, lo interesante de las teorías surge cuando empezamos a pensar cuáles son los alcances y los límites de una teoría. Es por eso que en última instancia, más que simplemente criticar en un sentido peyorativo o de denostar a la forma en que teoriza Simioteca en su canal, lo que vamos a tratar de hacer es analizar cuáles son los alcances y los límites de las teorías musicales que nos propone Simioteca, de la forma en la que él piensa y teoriza sobre música. Uno de los inconvenientes que observaba cuando veía a Simioteca discutir con otros creadores de contenido, con otros canales de YouTube, justamente sobre qué es música, qué no es música, es la forma en la que se utilizan las definiciones. En los últimos debates que vi que él sostiene a través de distintos videos con Leiner, por ejemplo, con Matías Palma también en su momento, residían muchas veces en esta cuestión de arrojarse definiciones, ¿no? Hoy agarras un diccionario, como es el de la Real Academia Española, el de la lengua española, Wikipedia, cualquier diccionario estándar que sea, y te va a decir que la música como sustantivo, digamos, lo primero que tiene es armonía, melodía y ritmo combinados, el arte de combinar los sonidos basados en los principios básicos de la armonía, melodía y ritmo, mediante la utilización de complejos procesos psicoanímicos con el fin de evocar pensamientos, ideas, sentimientos o circunstancias. Lo primero que todos los diccionarios tienen más definiciones de música, de hecho la que das tú en la propia RAE es la cuarta definición, y esto me encanta. Vamos a la RAE porque vas a ver que además de pelotuda musicalmente no tenés ni las capacidades de comprensión más básicas que necesita un ser humano para terminar la primaria. Entonces buscamos definiciones en la Wikipedia, el otro busca en la enciclopedia, el otro busca en otro libro, en otra página, y empezamos a arrojarnos con definiciones por la cabeza. Y esto, el problema es que termina siendo una definición sobre legitimidades, ¿bien? Sobre qué institución está más legitimada, qué persona que dijo tal o cual cosa está más legitimado. Entonces empezamos con esas cuestiones ahí de autoridad y legitimación. Por ejemplo, Charly García dijo que la música era ritmo, melodía y armonía. Papo dijo, el otro dice, bueno, pero también lo dice Ben Shapiro. Y ahí empezamos como justamente a discutir pura legitimidad de personas e instituciones. Y lo que vamos a hacer acá es no tanto enfocarnos en instituciones legitimadas y en discutir la legitimidad de ciertas instituciones, sino tratar de analizar la coherencia interna de los enunciados que hacemos, de cómo construimos las definiciones, de cómo construimos el conocimiento. A su vez, otro de los problemas que tiene esto de arrojarnos definiciones por la cabeza es que hoy en día tenemos todo tipo de definiciones por todos lados, entonces tranquilamente podemos ir, buscar la definición que mejor se ajusta a lo que quiero decir e instrumentalizar esa definición para mis objetivos, para mis propósitos. E incluso voy a mostrar un ejemplo de esto. Ahora a continuación voy a seleccionar algunas definiciones de música
que contrastan o que refutan algunas de las definiciones que nos da Simioteca una y otra vez en su canal y que son de instituciones que están medianamente legitimadas, ¿bien? Que tienen bastante autoridad para hablar de lo que hablan. Y sin embargo, lo que yo quiero sostener acá es que esto no llega a ningún lado, que en última instancia queda como en una cuestión de discutir qué institución es más legítima, qué institución es más válida, y no terminamos discutiendo en profundidad sobre la manera en que está construida esa definición y la manera en que se construye esa forma de conocimiento. Por ejemplo, con el fin de validar mi postura y de refutar a Simioteca, tranquilamente podría escoger algunas definiciones que andan dando vuelta que justamente van a contrariar o van a ir totalmente por otro lado diferente a lo que nos propone Simioteca. La Enciclopedia Británica define música como una actividad de combinar, de organizar sonidos, que consiste justamente en organizarlos según estándares culturales conocidos como ritmo, melodía y armonía. Y cuando dice estándares culturales, dice justamente que son estándares culturales y que pueden ser otros. Y eso nos dice la Enciclopedia Británica. Les voy a compartir una fotito de la definición que nos da. Por otro lado, cuando vemos la Wikipedia en inglés, en el apartado de música, directamente nos habla de, antes que nada, antes de mencionar ritmo, melodía y armonía, habla de forma. Y esto, por ejemplo, ya refiere a estructuras, a repetición, a variación, a cambio, otros principios estructurales para ordenar los sonidos, antes incluso que ritmo, melodía y armonía. O sea que esta definición, si bien seguramente Simioteca estará de acuerdo en los principios que estoy mencionando, pero ya organiza de otra manera la definición. Por ejemplo, el diccionario del American Heritage, o sea, la herencia americana, que está enfocado en el inglés de corte más americano, yankee, etc., vamos a encontrar que aparece como un elemento estructural de la música el timbre. Y Simioteca, veremos más adelante, que sostiene que el timbre en todo caso es un factor, un elemento secundario, que lo principal son solo ritmo, melodía y armonía. Entonces, lo que quiero reflejar acá es que no se trata simplemente de arrojarnos con definiciones, porque podemos ir y buscar las definiciones y ajustarlas a nuestros propósitos. Esto es lo que yo les mencionaba como instrumentalizar las definiciones a nuestro favor. Y ni hablar que si encima le pedimos, por ejemplo, a los chatbots o a las IAs tipo ChatGPT, etcétera, que nos den definiciones, son sumamente condescendientes y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo usamos las palabras, cómo solicitamos, cómo efectuamos los prompts para que nos devuelva justamente una definición que se ajusta a nuestros objetivos. Entonces, incluso el ChatGPT, las IA también pueden ser tramposas y aunque no nos demos cuenta, nos están dando una definición que se ajusta a nuestros propósitos y objetivos. Entonces, lo que me interesa que hagamos a lo largo de este video es reconstruir teóricamente qué es la música, pero usando teorías que vayan un poquito más allá de estas meras definiciones tan taxativas que tratan de trazar estos límites y que tratemos de empezar a pensar cuál es la coherencia interna de un enunciado, cuál es la coherencia práctica de una definición, esto que les decía, cómo nos sirve un enunciado, una teoría como herramienta, para qué nos sirve, para qué no nos sirve, y también que observemos en qué manera ciertas teorías nos permiten acercarnos a una universalización de un proceso, de una actividad, es decir, hablar como de fenómenos que son más tendientes a algo universal, es decir, qué es la música así en un sentido más general, pero también me gustaría que observemos en qué medida algunas teorías nos van a permitir acercarnos más al fenómeno plural de la música, es decir, la diversidad de prácticas y actividades que podemos entender como musicales. Entonces, la pregunta con la que me gustaría que procedamos es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el conocimiento musical? ¿En qué consiste conocer de música? ¿En qué consiste saber de música? ¿Qué es saber de música? Lo primero entonces que hay que aclarar es lo siguiente. La música, antes que nada, es un fenómeno multidimensional. No podemos restringir la música solo a una de sus dimensiones. Y ahora les voy a proponer un modelo de muchos modelos posibles para analizar cómo se da la música como actividad, cómo existe la música y las distintas dimensiones que hacen a lo musical y a las formas de conocer la música. Aclaro que estas dimensiones que hacen a la música como justamente un fenómeno multidimensional son cuestiones de sentido común, no es nada de otro mundo, ¿bien? Para que se den una idea, la primera dimensión que tenemos que tener en cuenta para tratar de comprender qué es saber sobre música, qué es conocer sobre música, es la dimensión poética o práctica. Lo poético, la poiesis,
refiere al proceso creativo, ¿bien? Es una palabra que viene de la filosofía griega. Y la dimensión poético-práctica tiene que ver con cómo se hace la música, cómo funciona estéticamente. Acá vamos a encontrar el universo, por ejemplo, de la teoría y de las teorías musicales. En este caso, saber sobre música tiene que ver, por ejemplo, con saber tocar un instrumento, saber cantar, interpretar una canción, un repertorio, analizar un repertorio. ¿Se entiende? Es lo más obvio, lo que todos consideramos que hace al músico, ¿bien? Tanto amateur como totalmente profesional. La segunda dimensión que hace el conocimiento musical es la que podríamos llamar como científico o explicativa, que tiene que ver con cómo se explica la música como fenómeno, cómo percibimos, cómo nos afecta. Son preguntas claves dentro de esta dimensión de la música. Conocer sobre música en profundidad, tener conocimiento musical, también tiene que ver con esta dimensión científico-explicativa. Y cuando decimos científico-explicativa, no se trata solo de ciencias naturales, no se trata solo de neurociencia, psicología cognitiva, biología, cuestiones de las que vamos a ir hablando, sino que también se trata de ciencias sociales, de antropología, de etnografía. Entonces, también se trata, por ejemplo, de analizar cómo funciona la música en la sociedad, cómo nos comportamos los humanos, y no solo en términos biológicos, sino también en términos sociales y en términos antropológicos. Y yo sé que Semioteca en este caso tiene sus ciertas críticas, incluso bastante infundadas, sobre algunas disciplinas como la antropología, pero no voy a discutir eso ahora. Sin embargo, esta dimensión científico-explicativa reside tanto en las formas de explicar desde las ciencias sociales como desde las ciencias naturales. Se entiende cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, pero también cómo funciona la música en una sociedad, en un grupo, en una comunidad. Y por último, también en lo que a conocimiento musical refiere, es importante la dimensión estética y valorativa, y esto también es una dimensión de lo musical. La dimensión estética y valorativa tiene que ver con preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿por qué nos importa la música? ¿Cuál es el valor de la música? ¿Cómo la valoramos? ¿Por qué la valoramos así? ¿Qué significa? ¿Qué significa la música en cierto contexto? ¿Qué significa en otra? Acá nos vamos a encontrar con disciplinas tales como el estudio cultural o la crítica cultural, la historia del arte, la semiótica, que es la disciplina que se va a encargar sobre los distintos consensos y debates y controversias en torno a significados de la música y cómo se construyen esos sentidos y esos significados en torno a un sonido, a una práctica. Entonces, lo importante es que la música es un fenómeno multidimensional y que conocer sobre música tiene que ver con articular, con conectar y relacionar estas distintas dimensiones de lo que la música es. Por ejemplo, no se trata solamente de saber hacer música para tener un conocimiento musical vasto y exhaustivo, sino que también se trata de comprender cómo funciona, cómo nos afecta, cómo funciona el cerebro, el cuerpo, cómo funciona la música en una sociedad, cómo las sociedades se mueven alrededor de la música o por qué hacen música. A su vez también la dimensión estético-valorativa, que tiene que ver con por qué nos importa, por qué hacemos música, cómo es la música en un contexto, qué significados va cobrando culturalmente en un momento y en otro a lo largo de la historia. Entonces, un conocimiento amplio sobre música no tiene que ver con ninguna de estas aisladas. No basta con simplemente conocer sobre historia del arte y conocer cómo evoluciona un género musical, entonces digo que sé de música. Si, por ejemplo, no comprendo cómo funciona una obra musical en términos teóricos, no puedo analizar una fuga de Bach, no puedo analizar una secuencia de acordes, no puedo explicar un patrón rítmico. Es un conocimiento parcial de música en todo caso. Lo mismo, si simplemente yo sé tocar la guitarra, sé tocar un par de instrumentos, pero no tengo ni la más mínima capacidad de explicar científicamente cómo funciona, o no conozco sobre historia del arte, sobre sentidos, debates y demás, muy probablemente, si incluso soy, por ejemplo, compositor, va a ser bastante pobre mi aproximación al fenómeno musical. Y esto simplemente para detallar y ejemplificar un poco en cómo esto de conocer sobre música no se puede circunscribir a una sola de sus dimensiones, sino que un conocimiento musical serio y exhaustivo tiene que ver con conocer de estas distintas áreas, de estas distintas dimensiones del fenómeno musical, pero también de cómo los relacionamos. Y acá es donde vamos a volver a Semioteca y vamos a analizar brevemente cómo analiza él la música, cómo articula estas dimensiones, porque yo no creo que él tenga un conocimiento unidimensional en el cual solo sepa, por ejemplo, de teoría. Creo que lo interesante de su canal es que trata de fundamentar científicamente gran parte de su armado teórico,
pero ahí vamos a ver cómo conecta estas dimensiones y cuáles son los problemas, las limitaciones con las cuales lo hace y las imprecisiones. Si observamos en detalle cómo construye metodológicamente Semioteca sus teorías, vamos a encontrar siempre lo mismo. Él relaciona un modelo teórico práctico específico, es decir, la teoría musical basada, por ejemplo, en ritmo, melodía y armonía, que corresponde a ciertos periodos históricos determinados, tiene un alcance, tiene unos límites, y lo que va a hacer es utilizar ciertos estudios científicos para justificar que esa música y que esos modelos prácticos, esas teorías, son normas estéticas universales, es decir, la forma universal de música. Y el problema no solo radica en prescribir, es decir, poner como norma que deben cumplirse estos pasos para que la música sea tal cosa, sino también en la forma en la que aborda y utiliza ciertos estudios científicos, sobre todo de biología, psicología cognitiva, neurociencia, que los instrumentaliza para sus propósitos, haciendo lecturas incluso bastante imprecisas de algunas cuestiones, que eso ya lo vamos a ver a continuación. Ahora me voy a detener unos segundos a explicar en qué consiste esta cuestión de los enunciados normativos, cuál es el problema de arrojar definiciones que se han propuesto justamente como una norma, es decir, para que esto sea música tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Esto se entiende como enunciados prescriptivos dentro de la ciencia. Ahora vamos a ver medianamente por qué eso es un problema, o mejor dicho, como les decía desde un principio, qué límites y qué alcances tiene enunciar así. Dicho muy superficialmente, la diferencia entre un enunciado normativo y un enunciado positivo en ciencia es que el enunciado normativo es prescriptivo, prescribe. Para hacer música tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, el problema es que muchas veces, más que describir una situación, lo que hace es arrojar una opinión o una posición sobre la realidad. Por eso mismo la idea de que se impone o se propone una norma, una forma de accionar sobre la realidad. Mientras que por otro lado, los enunciados positivos son de corte descriptivo, describen la realidad y están más orientadas hacia los hechos. Por ejemplo, un enunciado normativo sería decir que la música solo es música cuando tiene ritmo, melodía y armonía. Y un enunciado descriptivo podría ser, por ejemplo, decir que los humanos ordenamos sonidos, los humanos combinamos sonidos, los humanos musicamos. Y un enunciado positivo, por ejemplo, podría ser los humanos organizamos sonidos, los humanos combinamos sonidos, según distintos criterios. Los humanos hacemos música. Se darán cuenta que la diferencia entre una y otra forma de enunciar tiene que ver con las posibilidades que habilita. En este caso, un enunciado normativo suele clausurar el debate, suele ponernos en un rincón o en un callejón sin salida en el cual solo podemos analizar los casos en los cuales la música cumple con estas normas, tener ritmo, melodía y armonía, mientras que un enunciado positivo en el cual decimos los humanos hacen música, los humanos ordenan sonidos, describe una situación e inmediatamente nos lleva a otra instancia en la cual empezamos a hacer más preguntas. Tenemos más posibilidades de preguntarnos cómo se organizan esos sonidos, en qué contextos hacen música los humanos, por ejemplo. Y metodológicamente hablando, también esto tiene que ver con lo que entendemos como métodos inductivos y métodos deductivos dentro de la ciencia. Ahora voy a explicar muy por arriba cómo más o menos sería, por ejemplo, aplicar inducción y deducción al problema de la música y del conocimiento musical. La diferencia entre aplicar un método deductivo y un método inductivo en música es el siguiente. En el caso de Semioteca, principalmente él utiliza el método deductivo. En el caso del método deductivo, lo que tenemos es que generalmente vamos de la norma al caso. En este caso, la norma sería la teoría musical en base al ritmo, melodía y armonía. Entonces, una vez que tenemos esa norma, vamos a estudiar casos que entren dentro de esa norma o queden fuera de esa norma. Y ese va a ser todo nuestro patrón de análisis, nuestro recurso para analizar, ¿bien? Mientras que en el caso de lo inductivo, vamos a analizar casos que puedan parecer musicales o que puedan ser musicales, que podamos más o menos comprender como musicales, y vamos a empezar a analizar distintas normas que podamos derivar de ese caso. Por ejemplo, lo que les decía, los humanos organizamos sonidos, combinamos sonidos. Bueno, luego veremos cuáles son esas normas, cuáles son esos modelos teóricos que podemos crear a partir de las distintas experiencias de humanos haciendo sonidos. Entonces, ahí veremos
qué tipo de normas, qué tipo de teorías musicales vamos a tener que usar, por ejemplo, para analizar a una persona recitando sobre una base de rap, o para analizar a una persona que está haciendo todo tipo de ruidos tímbricos y espectrales que no tienen nada que ver con el ritmo y la melodía y la armonía como la conocemos en una canción. Bien, ahí tendremos que ver qué métodos y qué modelos teóricos vamos a ir creando a partir de ese caso. O lo mismo si es una cultura muy diferente a lo que comprendemos, qué sé yo, como la música occidental. Bien, por otro lado, en el caso del método deductivo, estamos trabajando todo el tiempo con reglas, con teorías y con premisas como objeto, mientras que en el caso inductivo se trata más bien de la observación y de la experiencia. Por otro lado, se darán cuenta, en el caso deductivo, es una aproximación mucho más restringida y estructurada en el que el conocimiento, vamos a obtener conocimiento, vamos a producir conocimiento, pero es justamente mucho más delimitado. En cambio, en el caso de lo inductivo, siempre estas construcciones de conocimiento son mucho más amplias e incluso más movientes. Siempre están como más en movimiento las definiciones que vamos a lograr. Por eso, por ahí es un poco más complejo, es menos claro, es menos evidente y hay que elaborar de otra manera las definiciones y las teorías cuando tenemos una aproximación inductiva hacia la música. Pero bueno, el gran problema de Semioteca es que él queda totalmente anclado a lo que sería una aproximación deductiva de la música. Si tuviéramos que plantear cuáles son un poco los límites de una y de otra, podríamos decir que el riesgo o el límite del método deductivo en música es que se vuelve muy inflexible, mientras que el riesgo o el problema que tenemos con los métodos inductivos es que se vuelven por ahí muy vagos. Me refiero a vagos de vaguedad, de imprecisión, que cuesta definir por ahí el objeto del cual estamos hablando. Por ejemplo, desde el método inductivo vemos que los humanos organizan sonidos y capaz que terminamos discutiendo si todo el paisaje sonoro que nos rodea es o no es música, si cualquier ruido que emitimos es o no es música. Bien, esos son el tipo de problemas en el que terminamos cuando agarramos el método inductivo y profundizamos con este método. En este sentido, lo que yo quiero hacer, lo que quiero aportar con todo esto, es justamente que empecemos a matizar la manera en que enunciamos, la manera en que definimos, que no seamos tan taxativos y que seamos mucho más cuidadosos y que nos hagamos más preguntas. Pero preguntas no solamente sobre cómo funcionan los sonidos, no, que nos hagamos más preguntas sobre cómo construimos el conocimiento y en este caso sobre cómo construimos conocimiento musical. De hecho, uno de los problemas que podemos observar en la manera en la que Semioteca arroja sus definiciones y también muchos de los que discuten con él es que, por ejemplo, suelen pensar en la música simplemente como algo sustantivo, es decir, como una sustancia, como una materia, como un objeto que existe ahí afuera de nosotros, o como un adjetivo, es decir, lo musical. Y justamente, si es un adjetivo, tiene que tener, responde a ciertas características, ¿bien? Tiene que ver con cómo caracterizar una forma, ordenar los sonidos, etc. Pero también, y esto, por ejemplo, lo trabaja Christopher Small, la música también es un verbo, es algo que hacemos, ¿bien? Entonces, hay que ampliar un poco la mirada para observar las distintas experiencias musicales y crear conocimiento mucho más amplio y exhaustivo. Ahora, antes de pasar a discusiones y debates sobre cómo construye las teorías Semioteca y cómo las justifica desde distintos aportes científicos, les voy a tirar algunos aportes, algunos autores que son interesantes y que tienen que ver con esta cuestión mucho más multidimensional de lo musical. Por ejemplo, el primero de ellos, Blacking, en 1973 escribe How Musical is Man y se va a preocupar o se va a preguntar por la idea de la musicalidad en el humano. Entonces hace todo un estudio y nos va a narrar y nos va a relatar cómo esto de hacer música es en todo caso una instancia que tiene que ver con los humanos haciendo cosas con los sonidos. Y en este sentido Blacking va a arrojar una definición, por ejemplo la de la música son sonidos humanamente organizados. Bueno, lo que va a tratar de hacer Blacking es reflejar que la música no se trata solo de la prescripción normativa de un arte elitista que tiene que cumplir con ciertos patrones, con ciertas normas, sino que realmente el fenómeno musical va mucho más allá. Del fenómeno musical también van a participar aquellos que escuchan o aquellos que incluso interpretan sin necesidad de tener una interpretación totalmente experimentada y formada en una disciplina o en una teoría específica. Son todos actores que participan del fenómeno musical y que hacen a lo que entendemos como música. Christopher Small, 1998, va a escribir sobre
el musicar, musicking, que tiene que ver con más o menos la misma idea. Es una aproximación un poco antielitista de la música, en la cual nos dice, mira, la música antes que ser un objeto es un verbo, algo que hacemos. En este sentido, va a reivindicar mucho esta cuestión de todos participamos de la música, los que escuchan, los que componen, los que tocan la música, y en todo caso la música se trata, como dice él, de un ritual, de un rito en el espacio social. O sea, es algo que hacemos, algo para lo que nos juntamos, y distintos relatos, distintas formas de creer en cosas en la sociedad, es decir, distintas creencias que tenemos, harán que, por ejemplo, decidamos participar de un rito en el cual tenemos al artista famoso, etcétera, en un escenario, o que vayamos a la iglesia y escuchemos al coro que canta, o que cantemos todos juntos la oración, que nos juntemos y a hacer rondas de tambores. Distintas creencias, ¿bien? Distintos mitos o ficciones que alimentan distintas formas rituales de participar del fenómeno musical. Y para ello, ¿bien? No es necesario tener un conocimiento necesariamente experimentado ni elitista de lo que es la música. A su vez, otra de las cosas que me parece interesante que propone Christopher Small es el hecho de dejar de lado un poco esta relación entre música y obra. Es decir, no es más musical aquello que se puede entender como una obra, sino que una práctica musical transmitida oralmente y no estandarizada como obra, es decir, que no está fijada a lo largo del tiempo, que siempre suena de la misma manera, también es música. ¿O descarta la música folclórica africana? Sí, por supuesto. Son ritmos tribales, no es música. ¿Sabes por qué? Porque no hay una sola obra que vos puedas nombrar. En este sentido, por ejemplo, Semioteca suele desprestigiar las músicas tradicionales africanas de pura percusión porque dice que no son obras, que no podés vos identificar dónde está cómo es la melodía, cuál es la identidad de esa canción. Sin embargo, la gente se está juntando a hacer música, se está juntando a utilizar los sonidos para hacer cosas. Si ejemplificamos o tratamos de trazar una analogía, sería algo así como pensar que si no tenés escritura no tenés lenguaje. No, el lenguaje puede utilizar del recurso escrito, puede utilizar de la fijación en un soporte específico, o también puede ser pura tradición oral. Me refiero, por ejemplo, al caso de las obras. Las obras necesitan de una partitura para sobrevivir. A veces también sobrevive una melodía de manera oral y se comparte a lo largo del tiempo y no cambia. O también puede necesitar de un soporte como un disco, un vinilo, un sonido grabado. Pero que la obra sea una condición sine qua non para la existencia de lo musical, también es un poco una falacia y una imprecisión. Y eso es lo que nos señala, por ejemplo, Christopher Small. En la misma línea de estos autores que les vengo mencionando, Cook en 1990 escribe Music, Imagination and Culture, que también va a tratar de pensar esta diferencia entre una musicalidad más general y una forma musicológica más experimentada, también tratando de proponer esta idea. Lo musical no está hecho solo de aquellos que saben una forma específica de música y de teoría musical, sino que todos participamos de la construcción de qué es lo musical y qué no es lo musical. Luego, ya tratando de proponer una teoría un poco más amplia, Naties en 1995 va a hablar, por ejemplo, de fundamentos para una semiótica de la música. Y en ese texto nos va a decir que la música no es un objeto que existe por sí solo, sino que existe porque la hacemos y existe de manera multidimensional. Lo que les decía antes, la música como un fenómeno multidimensional. En este caso él va a trazar otro modelo que no es el mismo que utilizamos hace un rato, pero dice que la música por un lado tiene la cuestión poética, la cuestión práctica de cómo se hace, de cómo se crea la música, la cuestión estésica que tiene que ver con la manera en que percibimos, la manera en que somos afectados por esos sonidos, y también habla de una dimensión material neutra que tiene que ver con los sonidos como vibraciones o los soportes que utilizamos, por ejemplo, para fijar sonidos o para representar sonidos, por ejemplo, una partitura, un disco, un vinilo, un cassette, etc. Lo que nos va a decir, por ejemplo, Naties es que la música no posee un significado a priori, sino que el significado de la música se va a construir de manera contextual, depende de un contexto. ¿Y qué quiere decir esto? Él dice, por ejemplo, que quien crea la música, quien la hace, la produce, esta instancia poética, bien, no va a comunicar de manera totalmente precisa qué es lo que quiere comunicar. Esto depende de cómo es reconstruido
por el oyente que está del otro lado. Entonces, él, por ejemplo, traza este caminito. Dice que hay una instancia poética, práctica, en la cual uno practica la música, la emite sonidos, etc. Estos sonidos, ya sea, que quedan grabados o que están sucediendo en un momento específico, son un poco esta instancia más neutra o material, ¿sí? La materialidad del sonido, de la vibración o la materialidad del sonido ya grabado, un soporte, sea un disco, un cassette, etc. Y dice que ese material luego es recontextualizado y se le quita esa neutralidad en la manera en que es percibido por el oyente y por la persona que está del otro lado, que bailará, se afectará de cierta manera, se entristecerá, se alegrará, etc. Pero aquí entra una dimensión como contextual del significado de cada una de las músicas que escuchamos y experimentamos. Y hasta acá vamos a dejar esta cuestión del análisis estrictamente metodológico del canal de Simioteca. Creo que ya dejamos bastante claro esta cuestión de que la música y el conocimiento musical tiene que ver con una cuestión multidimensional, con un aspecto que va más allá de solamente manejar las teorías musicales y las prácticas musicales específicas, que no consiste solo en las formas científicas de explicarlo y que tampoco tiene que ver con la instancia artística, estética y valorativa, por ejemplo, de la historia del arte, de las críticas culturales, etcétera, de los cuales, por ejemplo, tenemos infinidad de canales en YouTube que están de lleno centrados en ese aspecto de lo musical. A su vez, también vimos los problemas metodológicos de la manera en que construye el conocimiento Simioteca, el problema de la inducción y la deducción, el problema de los enunciados normativos, de los enunciados positivos. Un montón de cosas vimos en este apartado. Yo sé que esto fue pesado, que esto fue un poco más denso. Les prometo que el resto del video no va a ser tan denso y que vamos a empezar a hablar mucho más de lleno de cuestiones específicas de teoría musical. De hecho, en la segunda parte de este video vamos a hablar un poco de cuáles son los procedimientos que utiliza Simioteca para justificar su visión de música, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta qué tipo de tradiciones musicales analiza, qué tipo de tradiciones musicales valora, cuáles critica, con cuáles no acuerda. Y también vamos a profundizar en esta cuestión de la instrumentalización de distintos estudios científicos vinculados a psicología cognitiva, biología y neurociencia, y en cómo las utiliza para justamente fundamentar y justificar una visión específica de lo musical. Incluso vamos a ver cómo hace una y otra vez lecturas bastante imprecisas de los propios estudios que nos menciona y que nos trae a colación. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es tratar de observar cómo estas definiciones normativas de plantear la música solo como ritmo, melodía y armonía nos van a significar ciertas limitaciones y ciertas dificultades para, por ejemplo, comprender tradiciones musicales, por ejemplo, tradiciones musicales académicas que podríamos ubicar entre finales del siglo XIX y todo lo que va casi entero del siglo XX. Al respecto, justamente, Simioteca tiene su cierta crítica de lo que él dice como música contemporánea, así de manera general, pero entiendo que está refiriéndose a gran parte del arte sonoro del siglo XX, de la música del siglo XX, a las vanguardias, a las músicas experimentales, a la música contemporánea, Y en este caso, una de las principales dificultades que va a tener este enfoque que él va a asumir para pensar la música es la dificultad de trazar límites. ¿Dónde es lo musical? ¿Dónde termina lo musical? ¿Dónde empieza lo no musical? E incluso, desde esta óptica, nuevamente esta rigidez nos va a generar un problema en este caso para desarrollar mejores teorías para conocer de música. Es decir, crear mejores herramientas para construir conocimiento musical y conocimiento sonoro. No voy a ser sistemático, solo voy a trabajar sobre algunos autores o compositores que Simioteca menciona y en los cuales a mí me parece que tiene una lectura ciertamente reduccionista que no termina de comprender la potencia que tienen en términos musicales y en términos sonoros. El primero es Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer va a aparecer mencionado en distintos debates de Simioteca, creo que en su debate con Parkman, si no me equivoco, y en otros casos creo que también se lo han mencionado. Y en general la gente que se lo menciona no tiene la capacidad normalmente de sacar a relucir los mejores argumentos para explicar por qué Pierre Schaeffer es importante y por qué trazar esa línea entre Pierre Schaeffer no es música, no tiene tanto sentido, o al menos es justamente reduccionista y nos simplifica procesos o cuestiones que estaría bueno que elaboremos mejor para aprender y para conocer mejor. Pierre Schaeffer es el compositor de la música concreta. Es una música que consiste en utilizar cintas sobre las cuales están grabados los sonidos,
cortarlos, pegarlos, darlos vuelta, invertirlos, modificar la velocidad con la que se interpreta esa cinta, como estirarlo y que acá se modifique la afinación de esa cinta, la altura. Y entonces lo que va a hacer Pierre Schaeffer es editar el sonido. Es el gran pionero de la edición de sonido y el gran pionero también de lo que vamos a conocer después como muestreo o sampling. Más allá de cómo suena la experiencia de Pierre Schaeffer, que quizás no es lo más, entre comillas, musical en términos de ritmo, melodía y armonía, sino que todo lo contrario, va por otro lado, está produciendo otra experiencia que tiene que ver con el sonido y con el sonido reducido, ese sonido casi trabajado microscópicamente. Lo que va a hacer Pierre Schaeffer con todo esto es sentar las bases de prácticas musicales que van a tener lugar a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y hoy en día. Por ejemplo, el sampling, la edición, que ahora lo hacemos con software digital, pero la práctica misma ya casi que empieza con Pierre Schaeffer. De hecho, Pierre Schaeffer también, en este intento de crear esta música concreta en la cual él trata de separar un sonido, aislarlo de su contexto, por ejemplo, el sonido de un instrumento, editarlo lo suficiente como para que ya no nos remita a ese instrumento, y él quiere crear una nueva identidad de esos sonidos. Por eso él nos habla, por ejemplo, de los nuevos objetos sonoros, o mejor dicho, los nuevos objetos musicales. Y en esta intención lo que él quiere es que dejemos de escuchar solamente de manera causal, es decir, escuchando la causa de ese sonido. Escucho un sonido de una trompeta, inmediatamente a mi cabeza se viene una trompeta. Escucho el sonido de una voz, inmediatamente se me viene la idea de una persona hablando. Esto tiene que ver con la causa del sonido, aquello que lo causa, ¿no? La fuente. Y que es muy inmediato como entendemos eso. Y también quiere que dejemos de solo prestar atención a la cuestión semántica. Cómo ordenar esos sonidos con cierta gramática, con cierta lógica, ¿no? A esto refiere un poco la cuestión semántica, dándole incluso ciertos significados. Entonces él quiere que un poco dejemos ciertas construcciones musicales ya existentes y que empecemos a hacer una escucha reducida del sonido y de los detalles del sonido, de las características del sonido, de lo espectral del sonido. Lo que sostengo yo es que desde este punto de vista de estar luchando por decir Pierre Schaeffer no es musical o sí es musical, nos olvidamos o dejamos de lado la comprensión de por qué Pierre Schaeffer es importante para la construcción del conocimiento musical y el conocimiento sonoro. Como les decía, muchas de sus técnicas, en las cuales es el pionero, van a ser claves después a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y ya ahora entrado el siglo XXI. Y no solo por caer en cuestiones de autoridad y legitimidad, porque no me interesa llevar el debate por ese lado, por el lado de decir, bueno, a Pierre Schaeffer lo bancaba tal y tal, entonces Pierre Schaeffer está legitimado. Pero me gustaría, por ejemplo, contarles que los Beatles, Paul McCartney, George Martin, el productor de los Beatles, lo que van a hacer es inspirarse mucho en Pierre Schaeffer, lo van a tener en cuenta. También en Luciano Berio, en Stockhausen, que son búsquedas muy similares a las que está proponiendo Schaeffer, ¿sí? O sea, gente que estaba tratando de expandir su lenguaje, que estaba tratando de ser mucho más creativo, se servían de todas las herramientas de las que podían disponer. Después hay que ver cómo lo utilizamos y cómo eso funciona o no funciona en distintos contextos. Luego Semioteca también dice que Pierre Schaeffer no hay que tomarlo en serio porque no es un músico, como que dice que no ha tocado ni una nota, no me acuerdo bien cómo dice, pero lo critica porque principalmente Pierre Schaeffer es un ingeniero que trabajó en un laboratorio de acústica en Francia, etc. Y desde nuestra óptica, la que yo vengo construyendo en estos videos, cuando queremos pensar en el conocimiento musical, no necesariamente podemos circunscribirnos a la práctica musical del instrumento, del ritmo, de la melodía, de la armonía, esto que venimos hablando. Esto también participa de la manera en que se construye música, de que se hace música y por ende también de la manera en que se construye el conocimiento musical. Otro autor que va a aparecer en el canal de Semioteca mencionado es Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg es el autor, el compositor del atonalismo. Y lo que hace Arnold Schoenberg es tratar de componer y crear música sin utilizar el sistema de la tonalidad, es decir, el sistema tonal. El sistema tonal que consiste en estructurar distintas notas alrededor de una nota como si giraran como una fuerza de gravedad, entonces utilizamos y creamos estructuras acórdicas, o sea, acordes, los manejamos de una manera en el tiempo para que vayamos o confirmando la fuerza de gravedad que tiene esa nota o alejándonos, por ejemplo, bueno, modulando a través de cambios de acordes, cambios de centros tonales, etc. Todo este sistema tan complejo que se llama sistema tonal se utilizó para componer, por ejemplo, óperas, pero también se utilizó para componer sonatas, fugas, invenciones. Bueno, desde el siglo XVI, XVII en adelante, cada vez con más fuerza, el sistema tonal se va a volver la forma central con la que se construye la música.
es decir, la manera en que se tratan los acordes y la armonía dentro del sistema tonal, va a ser casi como el eje estructural de gran parte de lo que consideramos como la música académica. Y muy a grandes rasgos lo que sería la música del barroco tardío, con Bach, por ejemplo, que va a consolidar ya muy fuertemente cómo funciona el sistema tonal, todo el periodo clásico, Haydn, Mozart, Beethoven, sus máximos referentes, y casi todo el periodo romántico. Y esta exploración armónica de la tonalidad, de los acordes, y cómo evoluciona en el tiempo, y cómo esto nos permite crear grandes discursos con una gran carga dramática, con un gran manejo de las tensiones y de las distensiones, lo que nos va a permitir es, como les decía, construir estos grandes edificios. Pensemos que a partir de una sola idea, por ejemplo, una sola idea musical, una frase, lo que van a hacer muchos de estos autores es crear sinfonías enteras, que capaz que duran 40 minutos, una hora, y que toda la elaboración de esa sinfonía está planteada desde el tratamiento de esa primera idea inicial. Entonces, ¿cómo construir un gran edificio musical a partir de un elemento tan sencillo como puede ser una frase musical? Bueno, la armonía va a jugar un papel central en todo eso. Y lo que Schoenberg viene a hacer es el último eslabón, o uno de los últimos eslabones en todo un proceso de exploración de este sistema, del sistema tonal. Entonces vamos a tener un montón de compositores, sobre todo alemanes, que van a ir explorando cada vez más estas relaciones armónicas, estas relaciones entre acordes, para tratar de mantener cuanto más posible sea la atención y la expectancia de quienes están escuchando, mantener la atención, mantenernos ahí firmes escuchando y que no perdamos la atención durante tanto tiempo. Entonces, lo que Schoenberg va a representar es el punto en el que ya están tratando de dejar atrás este sistema y evolucionar hacia otros sistemas. Lo que va a tratar de hacer Schoenberg es utilizar los sonidos de manera tal que no se pueda establecer ese centro tonal, esa tónica. Estas exploraciones de Schoenberg, más allá de lo raro que suenen, de lo difícil que sea escucharlas en muchos casos, lo que están haciendo es explorar el sistema tonal. Y cuando estamos explorando los límites de un sistema, estamos produciendo conocimiento. Y esto va para cualquier ciencia, ¿no? En este caso, cuando estamos explorando los límites de la tonalidad, estamos produciendo conocimiento sobre hasta dónde llega nuestra memoria y su relación con la armonía, nuestra memoria y su relación con la tonalidad, nuestra memoria y su relación con las cadencias. Bien, de hecho la idea de Schoenberg era la idea de emancipar la disonancia, es decir, liberarnos de ciertas relaciones que nosotros establecemos o tenemos o con las cuales estamos programados para vincularnos con lo que entendemos como disonancia. Más adelante vamos a ver un poco cómo quizás Schoenberg, en términos de psicología cognitiva o en biología y demás, no está tan equivocado en lo que está pensando, pero bueno, también vamos a charlar un poco de cómo su planteo y la forma en que lo aborda tiene un montón de dificultades para impactar de lleno en lo que sería un sensorium más hegemónico, es decir, la forma más general en la que la gente percibe, en la que la gente siente y la manera en la que es afectada por los sonidos. ¿Bien? Cada tanto aparecen conceptos que pueden ser revolucionarios, algunos funcionan, otros no. La música contemporánea, por ejemplo, no funcionó, intentó imponerse y duró 10 años a fuerza de que no iba nadie, de que todo el mundo los puteaba y en algún momento se murieron y quedaron 3 fracasados de mierda que hacen esa boludez de abrir un piano y cagarlo a martillazo y qué sé yo, decir que eso es música. Pero básicamente fue una corriente que no tardó una mierda en desaparecer porque justamente no se le dio la validez ni de obra musical, ni se terminó de entender el concepto artístico, ni un carajo. Entonces no tenía ni una validez musical ni una validez artística, por lo cual hizo que, es más, yo a veces en la música contemporánea puedo llegar a darle, si entiendo medianamente qué carajo le pasó al artista por la cabeza, algún tipo de validez artística, que lo cual no quiere decir que para mí tenga validez musical. Entonces, ahí hay que diferenciar. Lo importante es que si nosotros queremos entender de música y construir conocimiento musical, no entender a Schoenberg como la continuidad de una búsqueda que viene de mucho antes, como les decía, de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, todo el romanticismo musical de Schubert, de Schumann, de Brahms y después incluso de un Mahler o un Wagner, que Wagner va a tratar de sostener esos arcos de tensión que producimos con la armonía y con esos acordes disonantes que necesitan ir a un acorde que sea menos disonante. Bien, esos arcos es lo que hace, es en vez de resolver inmediatamente el acorde y poner un acorde que nosotros digamos, llegó al punto que esperaba, por ejemplo, la ópera Tristán y Isolda, va a ir elaborando todo el tiempo el sostener esa disonancia y mantener esa tensión y jugar con esos arcos, y va a probar, por ejemplo, hasta qué punto se puede sostener la armonía y sobre todo el sistema tonal sosteniendo justamente estos acordes disonantes. Entonces podríamos decir simplemente que Schoenberg en este caso está explorando los límites de uno de los elementos musicales, es decir, de la armonía,
está explorando los límites del sistema tonal y en ello produce conocimiento, nos hace conocer hasta dónde podemos llegar con los elementos que nos da o las herramientas que nos da el sistema tonal, con la relación que existe en nuestro aparato perceptivo, la manera en que percibimos y la armonía, en la manera en que nosotros percibimos la consonancia y la disonancia, cómo eso nos produce o no nos produce placer y displacer. Él está elaborando todo ese tipo de preguntas, ¿bien? Pero después va a haber otros autores que van a recurrir a esta pregunta, esta vieja pregunta, de la cual ya venimos toda una tradición, por lo menos en lo que es la música europea occidental, que es la pregunta de cómo construir grandes edificios musicales. Cómo construir una sinfonía, les decía yo, que dure 40 minutos, que dure 1 hora, y que el espectador no pierda la atención y sienta que siempre está pasando algo interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que van a descubrir distintos autores, ya hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX y avanzado el siglo XX van a seguir explorando en esta línea, es que van a tener que recurrir a otros elementos musicales que no sean solo ritmo, melodía y armonía. Entonces va a haber distintos autores que van a recurrir al timbre, que tiene que ver con la identidad de los distintos sonidos, entonces van a elaborar mucho la instrumentación y la orquestación, pero también van a elaborar la cuestión espectral de cada sonido, es decir, el timbre específico de cada sonido. Lo veíamos en Pierre Schaeffer, que incluso va a llegar a desarrollar un concepto como el de escucha reducida, que hoy en día en el software de edición digital es muy importante, y hay géneros incluso musicales estructurados a partir de esa cuestión puramente tímbrica y reducida del sonido. Por otro lado, va a haber autores que van a utilizar también, compositores que van a utilizar la textura, es decir, las diferentes formas en que las capas de un tejido musical, bien, se van a relacionar. Y para crear una buena textura en la cual yo, por ejemplo, tenga muchas voces, muchas líneas independientes que se puedan escuchar, tengo que hacer un buen trabajo tímbrico. Eso es algo que va a hacer Wagner, por ejemplo. Wagner trata de mantener cierta independencia entre líneas, muchas veces, entre líneas melódicas que hacen distintas melodías, y que si no tuvieran cierta elaboración tímbrica, no las podría sostener como las sostiene. Uno perdería la atención y creería que son parte de un mismo todo, mientras que él los mantiene de alguna manera separado y que cada línea, cada voz tiene su propia lógica, ¿no? Y esto no lo lograría si no trabajara el timbre como lo trabaja. Solo por poner un ejemplo. Después también la exploración dinámica, la exploración de cómo se maneja a lo largo del tiempo las intensidades y cómo relacionamos intensidades con distintas partes o fragmentos de una gran ópera, de una gran sinfonía. Entonces, la dinámica va a colaborar en dar cierto aspecto a ciertas partes de las canciones, de las músicas, de las obras, mejor dicho, y se va a convertir también en un elemento estructural, o el manejo de la dinámica incluso en el tiempo. Voy a poner ejemplos sencillos. Stravinsky, que es alguien que Semioteca, por ejemplo, dice que le gusta, que respeta mucho. Stravinsky no podría componer sus obras, no podría crear lo que crea sin utilizar de manera muy, muy compleja el timbre. A su vez, el trabajo textural, a su vez también la dinámica. Bien. Por otro lado, Gustav Mahler, de finales del siglo XIX, también tiene sinfonías que son muy extensas en las cuales el timbre va a ser central para que uno vaya identificando las diferentes partes y la manera en que va a ir oponiendo y contrastando los diferentes timbres de cada sección le van a dar identidad a esas secciones y a través de la identidad de esas secciones, cómo se vinculan, se va a crear todo un drama, todo un conflicto ahí entre los sonidos y las escenas musicales que van a motorizar el desarrollo de este discurso musical. Por otro lado, la dinámica. Ravel, el bolero de Ravel, muy legitimado Ravel, o Debussy en los nocturnos, cuando escribe Nuages, por ejemplo, que trata de reflejar el paisaje, la impresión del paisaje, por eso dicen que es impresionista, del paisaje, por ejemplo, de las nubes en movimiento, va a recurrir al timbre, ineludiblemente. Ravel, en el bolero de Ravel, va a ser casi todo el tiempo la misma melodía, a lo sumo varía levemente rítmicamente y una armonía muy estable, en la cual no hay una gran variación de acordes, ni el cambio de los acordes a lo largo del tiempo es lo que permite que esa obra dure 20 minutos, 18 minutos, depende de quién la toque y qué tan rápido la toque, pero Ravel, por ejemplo, va a elaborar desde el timbre, desde la textura y desde la dinámica, una dinámica que va creciendo como una avalancha, todo un efecto que nos mantiene atentos, que nos mantiene ahí escuchando, que nos mueve, que tiene un impacto bastante bien elaborado, ¿bien? Entonces, vemos cómo en la música, cuando nos hacemos preguntas creativas mucho más expansivas, que tratan de ampliar nuestros horizontes, como las que se hicieron estos compositores, inmediatamente tenemos que empezar a dejar un poco atrás esta definición tan enclaustrada de la música, ritmo, melodía y armonía, sobre todo cuando compositores que son
muy legitimados dentro de lo que es la música, así con mayúscula, ya lo han hecho y ya han considerado que no alcanza en muchos casos con la armonía, el ritmo y la melodía. Y esto solo para hacer una crítica o tratar de hacer un aporte en relación a tradiciones musicales, como les digo, que están muy legitimadas tanto dentro de la academia como fuera de la academia. Entonces, inclusive las corrientes más disruptivas, como la música contemporánea, han fallado porque no ha habido consenso, sacando algunos raros casos como Stravinsky, ¿no es cierto?, que el tipo planteaba, pero con un sistema de orquestación que realmente vos no te sentías metido en un quilombo, pero Schoenberg y qué sé yo, por ahí, o John Cage, hacían directamente cosas que no tuvieron consenso porque eso fue una manifestación artística donde trataron de reinventar la rueda y falló miserablemente. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano sigue estando cómodo perceptualmente, biológicamente, por la manera de procesar de nuestro cerebro dentro de determinados parámetros, que son la armonía, melodía y ritmo. Luego hay una crítica que hace Semioteca de todas estas músicas que él va a llamar como de manera más general músicas contemporáneas y que no sé dónde traza realmente la línea a él porque dice que le gusta Stravinsky, pero después critica a Pierre Schaeffer, bueno, no sé dónde marca él la línea o considera que la obra de Schoenberg en cierta medida es un fracaso. El problema que tiene es que ¿cómo medimos también el fracaso de estas músicas? Yo les vengo demostrando que todas estas músicas en términos de conocimiento musical, del legado que tienen a cómo conocemos y sabemos cosas sobre música y el sonido, son muy importantes, son vitales incluso para el desarrollo de la música en el siglo XX. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fracaso? De hecho, fracaso porque va poca gente a verlo, porque en su momento fue mucha gente a verlo y después dejó de ir, porque hubo mucha gente que perdió interés en estas búsquedas estéticas y en estas expresiones y en estas experiencias. Bueno, si la lógica es esa, entonces básicamente es simplemente darle la mano al mainstream y decir que el mainstream es la medida del no fracaso. Es decir, todo aquello que es masivamente visto y consumido es la medida de lo exitoso. Y me parece que no creo que Semioteca acuerde tampoco con esto. Así que me parece que por ahí medir el fracaso en esos términos está un poco raro. Y acá es donde, por ejemplo, hay un concepto muy importante que viene de la física, de la termodinámica, que nos puede un poco ilustrar qué es lo que pasa con estos géneros, y en esto sí le doy un poco la mano a Semioteca. A veces, en los géneros, cuando pretenden hacer ruido, choquear, transformar demasiado la manera en la que percibimos, se vuelven demasiado caóticos, y la celebración del caos por el caos muchas veces no lleva a ningún lugar. Entonces esta cuestión de simplemente pegar cualquier sonido, unir cualquier sonido y pretender que cualquier sonido es música porque simplemente tuve la intención de ponerlos ahí, bueno, muchas veces es eso, lo que en física o en termodinámica se entiende como un alto grado de entropía que alcanzó lo que podemos entender como un caos estático. Es decir, ya hay tanto caos que no existen los movimientos coordinados suficientes como para que eso tenga vida. Entonces termina siendo, por ejemplo, nos encanta este ruido, pero somos 20 que siempre vamos y nos encanta este ruido y no moviliza, no transforma nada, no transforma a nadie, no afecta a un grupo por lo menos medianamente mayoritario, sino que son un par de frikis ya adeptos a ese sonido, a ese ruido y que no tiene esa potencia de shock a la larga esa experiencia. Entonces, sí entiendo que en términos entrópicos, muchas de estas experiencias, qué sé yo, algunas experiencias musicales, puntualmente como Pierre Schaeffer, Stockhausen, algunas cosas de Schoenberg, sí, por ahí nos cuesta ordenarlas en nuestra cabeza, son muy caóticas a la hora de escucharlas, primero porque no tenemos programada la percepción de esa manera, y segundo porque muchas veces se adelantaron demasiado con algunas cosas, entonces entiendo que sí, quedan como en un nicho, digamos, de frikis que son unos adeptos a esas sonoridades y esas formas, y no tiene la potencia que ellos predecían y esperaban que tenga. Sin embargo, también muchas veces, como les decía, hay orden en eso que para nosotros es caos porque no lo comprendemos. Y en ese orden muchas veces también podemos obtener o extraer conocimiento musical. Así que no hay que cerrarse tanto y siempre hay que estar un poco más dispuesto a hacer preguntas. De hecho, cuando analizamos estas músicas y muchas músicas que no siguen la lógica de el ritmo, la melodía y la armonía en un sentido más tradicional, suele ser más importante o más potente utilizar herramientas tales como los principios formales, pensar en la forma. De hecho, cuando daba definiciones de diccionarios, por ejemplo, el del American Heritage, el diccionario del American Heritage, nos daba una definición que primero puso forma antes que ritmo, melodía y armonía. Y eso me pareció interesante. Más allá de luchar tirándonos definiciones, pensemos 2 segundos por qué lo dice. Cuando dice forma, nos está hablando de un elemento que es primordial. La manera en que organizamos el ritmo nos va a dar una forma, la manera en que organizamos la melodía nos da una forma, la manera en que organizamos la armonía nos da una forma. O sea que tranquilamente podríamos pensar en la forma como un elemento mucho más
primordial. Los principios formales nos van a ordenar incluso la cabeza para pensar de manera más amplia las músicas. Los principios formales, por ejemplo, pueden tener que ver con la regularidad, los patrones, la repetición, el orden, o por otro lado también la variación, la transformación, el cambio, el caos. Y esto tiene validez para el ritmo, la melodía y la armonía, pero también tiene validez para el timbre. Cómo organizamos el timbre a lo largo del tiempo, cómo vamos construyendo patrones con la manera en que aparece o no ciertos timbres a lo largo del tiempo en una obra, cómo, por ejemplo, lo vamos transformando, cómo lo vamos variando, también con las dinámicas, también con los tejidos, con las texturas que vamos construyendo y cómo vamos relacionándolo. Por ejemplo, en el rap. En el rap muchas veces no tenemos una melodía que la podemos poner con un sistema de afinación tradicional, ¿sí? Con las notas tocadas en el piano. Sin embargo, un buen rapero estructura, bien, de hecho es una palabra que usan los raperos, y crean estructuras en las cuales el patrón, la repetición, pero también el cambio, la variación, la variedad, van a ser claves para un buen rapero o un mal rapero. Entonces, se trata también de que tengamos más herramientas para pensar más allá de estos tres elementos musicales sagrados: ritmo, melodía y armonía. Y en ese sentido, el siglo XX, la música, y en el siglo XXI también, pero sobre todo en el siglo XX, va a tratar de crear formas nuevas de hacer música y de organizar los sonidos. Entonces, por ahí capaz que no alcanzan las categorías que construimos con ritmo, melodía y armonía, sino que necesitamos recurrir a pensar de manera previa cuáles son esas instancias de orden y de caos que existen entre la manera en que vamos ordenando y combinando sonidos. En esta tercera parte vamos a ver cómo esta definición normativa de semioteca, en la cual pone la música como una norma universal que debe respetar ritmo, melodía y armonía, va a suponer otros tantos problemas para, por ejemplo, interpretar textos y estudios científicos. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo distintos estudios, distintos artículos científicos que cita semioteca para justificar esta definición normativa como una definición que apunta a una idea de que la música es algo naturalmente biológico y que nos hemos desarrollado genéticamente exclusivamente para alcanzar o escuchar la música, percibirla, construirla, hacerla de una manera en particular, y que el resto es involución, desadaptación, etc. A lo largo de la historia de la humanidad se han, de alguna manera, ido recopilando elementos de diferentes culturas, de diferentes sociedades, civilizaciones, etcétera, y quedó reducido, digamos, como a tres principios muy básicos, ¿verdad? Entonces, que ya sabemos que, esto lo digo siempre, son armonía, melodía y ritmo. Bien. El primer tema que vamos a tratar es el tema de las teorías de la evolución. Semioteca nos plantea lo siguiente: dice que la música es un producto evolutivo. Y acá yo formulo la pregunta: ¿es un producto evolutivo? Bueno, más allá de poder responder ahora mismo esta pregunta, si es o no es un producto evolutivo, o si hay que medirlo en términos de evolución, lo que importa, o lo que vamos a hacer, es preguntarnos qué tipo de visión sobre la evolución, qué tipo de teorías sobre evolución va a adoptar semioteca. Y acá vamos a ver un poco por qué la forma en la que él concibe la evolución es bastante desactualizada y bastante imprecisa para comprender, de hecho, lo musical. Primero, él plantea una visión ciertamente afiliada a la ortogénesis. La ortogénesis, que es una corriente de la evolución que ya perdió vigencia y que tuvo más peso sobre todo en el siglo XIX. En la visión de la ortogénesis, la evolución se trata de una línea recta que no tiene ramificaciones, simplemente todas las adaptaciones son óptimas, ¿bien? Al no incluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con las ramificaciones evolutivas, es decir, distintas ramas que van tomando los organismos con los distintos cambios que crean, justamente un problema que va a tener inmediatamente semioteca es la lectura o la posibilidad de explicar la diversidad musical y la diversidad de expresiones. Entonces, todo lo que no se ajusta solo a ritmo, melodía y armonía, lo tenemos que dejar afuera de la línea evolutiva, esta línea recta y fija en el que la música solo es aquello que evoluciona en esa dirección. Luego, una idea que va a subyacer en varias de las cuestiones que nos plantea semioteca es una cierta relación entre evolución y complejidad. Cuando la música más evoluciona en complejidad, se supone que está más evolucionada, y cuanto más simple es más involucionada. Bueno, esto primero, en términos evolutivos, no tiene mucho sentido y no hace sentido con las teorías de la evolución que manejamos hoy. Por ejemplo, lo primero, ignora el concepto de evolución regresiva. Algunos organismos, a veces, al simplificarse, se vuelven más eficientes para la adaptación.
Entonces, tenemos muelas de juicio que ya no necesitamos tanto y hay humanos que nacen sin las muelas de juicio, o sea, no se les desarrollan. Tenemos los parásitos, algunos tipos de parásitos que fueron dejando de tener sistema digestivo para utilizar el sistema digestivo de otros animales y se simplificó como organismo y eso significó una evolución, una adaptación, ¿bien? También tenemos, por ejemplo, aves sin alas que en otros momentos tenían alas y que por falta de un depredador no necesitaron seguir desarrollando esas alas y pasaron a ser más simples, porque una ave sin alas es más simple que una ave con alas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces esta relación entre evolución y complejidad no refleja lo que en teorías de la evolución hoy en día se estudia y sobre todo no hace justicia al concepto de evolución regresiva, que es un concepto central para pensar la evolución en términos de cambios y transformaciones y de adaptaciones que no van siempre en la línea de seguir de lo simple a lo complejo. Y como dato curioso también es interesante este concepto, el de la fragilidad de lo complejo, la fragilidad de la complejidad. Pensar que simplemente algo más complejo es más evolucionado por ahí es ignorar que cuando los organismos alcanzan cierto nivel de complejidad se vuelven muy frágiles. Entonces, por ejemplo, lo voy a plantear con sistemas sociales. En la Edad de Bronce se había llegado a un nivel de globalización importante entre lo que es Euroasia y el norte de África, en la que había todo un mundo extremadamente interconectado, bastante rico para la época, con una escritura muy desarrollada en muchos lugares del mundo, y sin embargo, toda la estructura económica del bronce, ¿bien?, dependía de dos puntos recónditos en Afganistán y en Inglaterra de estaño, porque el estaño es clave para crear bronce. Cuando estos puntos no pudieron ser accesibles, no se pudo obtener el estaño en esos puntos, todo el sistema colapsó y un montón de lugares retrocedieron siglos en términos de desarrollo, de calidad de vida, etc. Incluso culturas que eran letradas y que tenían la escritura desarrollada volvieron a participar de tradiciones orales y demás porque no tenía ni siquiera sentido sostener la escritura en esas sociedades tan agrarias y ruralizadas que se empezaron a gestar fuera de las grandes ciudades de las civilizaciones de la Edad de Bronce. Otro caso de un sistema social extremadamente complejo pero frágil es hoy. Hoy en día sabemos que si se corta internet probablemente tengamos un colapso global en un montón de niveles y de dimensiones. Y sin embargo el internet depende entre el 95 y el 99% de los datos de los cables interoceánicos que cualquier loco podría tranquilamente sabotear y cortar, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo hoy vivimos en un sistema extremadamente complejo, pero sumamente frágil. Y ahora traslado la pregunta a la música. ¿La música compleja no es un poco frágil también? Por ejemplo, las músicas sinfónicas, las músicas como el jazz, las músicas que tienen una gran complejidad en las relaciones sonoras que establecen, la música experimental también, de la que veníamos hablando, ¿no demandan acaso una cierta capacidad de abstracción? ¿No demandan acaso un cierto tiempo para la atención? ¿No demandan acaso una cierta apertura también para escucharlas cuando uno no las conoce, uno no participa de lleno en esas músicas? Bueno, justamente quizás haya que pensar un poco en esta fragilidad que tienen ciertas músicas complejas y cómo triunfan otras músicas mucho más simples y eficientes, sobre todo eficientes en un entorno dado. Y ahí es donde incluso entra la pregunta, ¿la música simple de hoy es simplemente una involución o es una adaptación a los tiempos, por ejemplo, acelerados, a los tiempos de economía de la atención? Es decir, toda esta economía que gira alrededor de la atención y que todos quieren capturar nuestra atención inmediatamente y que no nos tomemos tanto tiempo, entonces usan los recursos musicales más eficientes para captar rápidamente tu atención, porque saben que no vas a dedicar media hora a escuchar una obra. Bien, entonces quizás haya que pensar en que esta música más simple se está triunfando o tiene el éxito que tiene por alguna razón. Ni hablar de este tema del que tanto habla seguramente Semioteca, que es el tema de la economía de las plataformas, de cómo las plataformas distribuyen música, etc. Eso también, pero todo eso en última instancia es capitalismo, ¿no? De hecho, con respecto a esto de la música que triunfa hoy, la música simple, la música berreta, música chatarra, como le quieran llamar, me parece curioso que hay un vivo, por ejemplo, de Semioteca hablando 2 horas y media con Tipito Enojado, un influencer libertario, comunicador, divulgador, etcétera, que discuten o charlan sobre música, sobre cómo la música de hoy representa una involución cultural. Después, bueno, habla de que el reggaetón te atrofia el cerebro, un estudio del que vamos a hablar brevemente después, que no existe. Después también dicen cosas como, bueno, esto
de que la música se volvió más berreta, de que hay un montón de corrupción, de que hay un montón de chanchullos. Sin embargo, es curioso que durante 2 horas y media hablando, en ningún momento lograron ver el elefante en la habitación. Y es el hecho mismo de que, en última instancia, todo lo que sucede con la música hoy tiene que ver con la música como mercancía y con el rendimiento del capital y la reproducción del capital. Pero bueno, decir esto sería darle la razón a, por ejemplo, Marx. Luego también hay una pregunta clave, que es la pregunta por la música y la adaptación. Es decir, la música, ¿en qué medida nos sirve para adaptarnos? En términos de teorías de la evolución, la música, ¿en qué medida nos sirve para la reproducción o para la supervivencia? Esto es una pregunta, de hecho, que la ciencia hoy en día todavía tiene abierta. Si bien desde el siglo XIX se viene discutiendo la función de la música en lo que a la evolución respecta, todavía está pendiente este tema y está abierto. Y Semioteca clausura y dice que nosotros estamos biológicamente predispuestos o genéticamente construidos para participar de la música, pero sobre todo de la música entendida en ritmo, melodía y armonía. Y esto es algo que no está tan claro, y no está tan claro cuál es la función adaptativa de la música, es decir, cómo la música nos ayuda a adaptarnos al ambiente. En particular, Semioteca nos va a citar a Anirudh Patel, que es un neurocientífico, digamos, indio, que además estudió en Harvard y demás, es indio-yanqui, y Anirudh Patel justamente en sus trabajos va a estar discutiendo esta cuestión de la música como algo adaptativo. Él incluso en sus primeros trabajos ya discutía con un autor que se llama Pinker, y Pinker sostiene que la música no tiene nada que ver con la adaptación ni con la evolución, sino que es como un invento más que podría no existir como tal. De hecho dice que es como una tarta de queso, algo así, dice una tortilla de queso, no me acuerdo la palabra que usa, pero lo que dice Pinker es que sin la tortilla de queso podríamos haber evolucionado igual, como si fuera, es una comida más, lo que importa es la comida en general. Entonces, bueno, Pinker tiene esta postura no adaptacionista de la música. Y Patel, en realidad, trata de esbozar todo un marco teórico para discutir con Pinker y sostener que la música sí es adaptativa o que tiene un vínculo con cómo nos adaptamos al entorno. Sin embargo, y acá ya empieza a haber una cuestión también de cómo enunciamos, cómo pensamos y cómo queremos construir conocimiento. Patel, en los años 90, en sus estudios de grado, dice que la música sí tiene un rol adaptativo. Para el 2008, en Music, Brain and Language, que es de hecho el texto que cita Semioteca, dice que no, que la música en todo caso es siempre culturalmente aprendido y que la música no representa una adaptación específica del cerebro, lo que se entiende como especialización neural, es decir, que tenemos componentes, digamos, neurológicos exclusivamente adaptados para la música, sino que lo que hace la música es reutilizar funciones y circuitos cerebrales que están empleados, por ejemplo, para el lenguaje o para el movimiento. Bien, el ritmo entonces tiene que ver con readaptar y reutilizar funciones básicas del cerebro empleadas, por ejemplo, a lo motor, es decir, a cómo nos movemos, cómo percibimos el espacio y nuestro cuerpo en el espacio, o la armonía tiene que ver con funciones, digamos, sintácticas y gramáticas de cómo se organiza el lenguaje, ¿bien? Entonces, la armonía tendría que ver con esos arcos y con esas expectativas que uno tiene cuando está escuchando algo, pero en realidad consistiría en una reutilización de funciones previas que están sí creadas en el cerebro o moldeadas en el cerebro genéticamente para interpretar lenguaje. O sea que la armonía estaría siendo una reutilización de funciones básicas del cerebro vinculadas al lenguaje hablado. Pero bueno, más allá del ejemplo específico de el ritmo y de la armonía y la forma en que el cerebro reutiliza funciones previas que están evolucionadas de alguna manera para otros fines, más allá de eso, lo importante también es lo siguiente. Patel en los 90 decía que la música era algo biológicamente innato, que éramos innatamente musicales. En el 2008 dice que no, que es culturalmente aprendido, y ahora en el 2021 Patel dice que quizás sí, biológicamente ya se haya moldeado el cerebro para que tengamos una cierta musicalidad innata y que haya una especialización en el cerebro para lo que tiene que ver con lo musical. Él dice que quizás sí, o sea, dice, espérenme, de hecho esto lo dice en una charla que él da, hace 4 años más o menos, dice, espérenme 15 años que seguramente vuelvo a cambiar de posición. Entonces lo que quiero remarcar también es la humildad frente al conocimiento y frente a las preguntas que nos hacemos. De hecho, la postura que toma Anirudh Patel en los últimos años con respecto a todo este tema de teorías de la evolución es que él sostiene que hay una cierta coevolución entre lo genético y lo cultural. Él dice que
A veces ciertas transformaciones genéticas van a moldear la forma en que participamos de lo cultural y de la manera en que aprendemos, ¿bien? Pero dice que también a veces ciertos inventos culturales, por ejemplo, el manejo del fuego, a la larga lo que hace es moldearnos genéticamente de una manera. Entonces él está tratando de estudiar cómo es que la música nos fue moldeando con el tiempo. Y él sostiene de hecho que la música parece ser más bien un invento propiamente cultural que hemos compartido a través de las generaciones y que nos está moldeando lentamente genéticamente, pero que todavía no podemos demostrar fehacientemente qué tanto estamos moldeados genéticamente para ciertas formas específicas de musicalidad. Lo que dice Anirudh Patel entonces es que la música es probablemente un invento cultural, que lo podemos ver sobre todo en cómo el cerebro reutiliza funciones que ya tenemos comprobados que sí son funciones adaptativas, por ejemplo, el lenguaje o la forma en que nos movemos de manera bípeda y la relación que tiene esto, por ejemplo, con el ritmo. Y dice que hay una reutilización de esos principios y que luego, si hubo ciertas ventajas adaptativas a partir del uso de la música, quizás se haya empezado a moldear genéticamente la humanidad con lo que podemos entender como una musicalidad especializada a nivel cerebral. Pero como les digo, desde los 2000 más o menos en adelante se empezó a intensificar este estudio y este vínculo entre neurociencia y música, psicología cognitiva y música, y todavía están muy verdes muchos de los estudios. Los propios autores que están trabajando seriamente en esto están todo el tiempo cambiando de posición, mantienen discusiones abiertas. Entonces, ya plantear de entrada una conclusión así porque sí, encima sin ser científicos serios, me parece un poco irresponsable. Y hablando de poca seriedad y de irresponsabilidad, tenemos una relación que hace Semioteca entre música e inteligencia que, es sumamente irresponsable. Y hay un estudio en la Universidad de Helsinki y otro en la Universidad de Miami que dice justamente que deteriora las capacidades cognitivas y atrofia el crecimiento del hipotálamo. El caso de... Bueno, listo, vamos a un estudio que hizo la Universidad de Helsinki, más puntualmente el Cognitive Brain Research Unit, y dice, aunque ya anteriormente se han realizado estudios que revelan que el coeficiente intelectual de las personas que escuchan reggaetón es menor comparado al de otros géneros, esta nueva investigación, esto de 2022, va más allá. Esta data estuvo a cargo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, donde un grupo de estudiantes del postdoctorado del Cognitive Brain Research Unit reveló una impactante información. ¿Qué dice? Señala que el reggaetón no estimula nuestra capacidad cognitiva ni nuestra inteligencia, ya que al ser una música tan sencilla de asimilar, nuestras neuronas no trabajan, ni se estimulan para mantenerse jóvenes y en forma. El mismo estudio revela que este género musical está relacionado con problemas de autoestima, depresión, consumo de sustancias tóxicas y hasta con trastornos alimenticios. Tomá, para vos y tu tía Gregoria, idiota. A diferencia de la música clásica, de lo cual yo tampoco soy muy fan, o sea, he estudiado y todo, pero no soy un gran fanático de la música clásica. A diferencia de la música clásica que obliga a nuestro cerebro a ejercitarse mentalmente, con el reggaetón sus oyentes se sumergen en un estado de facilidad mental. Y cabe indicar que en el 2003 un grupo científico de la Universidad de Miami identificó que este tipo de música dañaba el hipotálamo, disminuía la capacidad cerebral y afectaba la memoria a corto plazo. O sea que te va convirtiendo en un idiota, como vos. ¿Entendés? Que seguramente escuchaste punchi y después por eso pelotudeces ahorrándolas con palabras lindas, pero está diciendo pura huevada. Él cita un estudio de reggaetón, lo cita como una cuestión científica totalmente evidente, sin embargo, está basado en una fake news, y es primero una noticia falsa. No existen los estudios, si buscan en repositorios académicos serios no van a encontrar los estudios, y además tiene un montón de cuestiones que están totalmente agarradas de los pelos, diríamos, ¿no? Lo primero es una correlación espuria, una correlación entre inteligencia y música. No está probado en ningún ámbito que exista una correlación directa entre la música que escuchamos y lo inteligente que somos. Metodológicamente es muy difícil y casi imposible que creemos un estudio en el que podamos relacionar directamente la música que escucha un grupo con otro grupo y comparar la inteligencia. Primero que tendríamos que ver qué tipo de medidas tenemos para la inteligencia y si incluimos o no variables socioeconómicas, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos, y esto sí está estudiado, que las variables socioeconómicas afectan la capacidad del desarrollo de la inteligencia en un montón de niveles, desde la alimentación hasta la participación de distintas prácticas y de distintas instancias de formación, ¿bien? Pero además también tendríamos el problema de cómo obtenemos las muestras, cómo conformamos esos grupos de personas a las que estudiamos. Tendríamos que tener la posibilidad de poner a un grupo de personas del mismo grupo cultural desde muy pequeños solo expuestos a reggaetón y a otros solo expuestos a otras músicas, ¿bien? Y ahí recién después de varios años poniendo esos dos grupos en las mismas escuelas, en los mismos espacios de formación, en situaciones socioeconómicas más o menos parecidas, etc., recién ahí podríamos comprobar
cómo fue el desarrollo de la inteligencia de esos grupos. Entonces, esto no se hizo y no sé si se va a hacer. Y luego dice que se demostró que escuchar el reggaetón te hace más tonto, que te daña el hipotálamo, etc. Y esto, el daño del hipotálamo como estudio, no existe. No hay nadie que haya estudiado y haya comprobado eso. Anirudh Patel, de hecho, habla de la relación entre inteligencia y música en lo que es su hipótesis ópera, que tiene que ver con cómo se relacionan justamente lo que tiene que ver con la educación musical intensiva y la decodificación del habla, es decir, nuestras capacidades para el lenguaje. Y él dice que sí podemos establecer ciertas relaciones, pero no son tan directas ni tan causales, es decir, que una es causa de la otra. Lo explico mejor. Si aprendemos música o escuchamos músicas más complejas, vamos a ser más inteligentes y vamos a tener más capacidades para el lenguaje. Él no dice que esto sea así directamente. Él lo que dice en su hipótesis ópera es que distintas cuestiones que aparecen en la práctica musical también aparecen en prácticas que nos hacen más inteligentes. Bien, por ejemplo, él dice que el overlap, que es la superposición de las funciones del cerebro que se utilizan para el lenguaje, luego se utilizan para la música, hace que se activen partes similares del cerebro, que esto podría, la palabra podría es clave, generar justamente condiciones para que mejore nuestra inteligencia. Por otro lado, dice que cuando hacemos música y nos educamos musicalmente de manera intensiva y de manera muy especializada, el cerebro de los músicos se acostumbra también a estar en ciertas situaciones y en ciertos contextos en los cuales tiene que gestionar, por ejemplo, la precisión, la atención, la repetición y también la emoción. Y que estas son condiciones muchas veces necesarias para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, él no establece una causalidad. De hecho, dice que en todo caso son condiciones potenciales que pueden potenciar, pero no necesarias, no indispensables. Luego, entre otras lecturas bastante imprecisas y sesgadas, vamos a encontrar la de Sandra Trejov. ¿Qué quiere decir? Que la percepción melódica entonces no es un fenómeno cultural, institucional, educacional, académico o lo que mierda sea. Sandra Trejov va a estudiar cómo somos innatamente afectados por lo que podríamos entender como melodías. Ella estudia toda esta forma de las madres en general de hablarle a los bebés y trata de ver en realidad si los bebés identifican contornos melódicos. Bien, inmediatamente lo que descubre es que en los bebés de 0 a 6 meses hay como una predisposición genética y biológica a interpretar ciertos contornos melódicos, sobre todo justamente contornos melódicos es la forma general de las curvas que hace una melodía, ¿sí? De las variaciones de alturas de una melodía. Y lo que identifica es que sí, que los bebés memorizan y son afectados de una manera en particular por ciertas formas en las que se les habla. Y esto también lo vincula al tema de las nanas o de las canciones infantiles. ¿Qué pasa? Lo que descubre Sandra Trejov es que cerca del año los bebés son más afectados por las formas que ya tienen de hablarles en su grupo familiar o en su cultura, y esto incluye también a las escalas o los sistemas discretos, es decir, de afinación en la cual las notas ya tienen una altura determinada y específica, a esto refiere un sistema discreto, y dice que estos sistemas discretos ya son aprendidos culturalmente. Entonces, dice que si bien hay una predisposición a percibir inflexiones y variaciones de altura, las alturas organizadas en una escala con valores discretos en el cual tenemos las teclas del piano, ¿no? Con las 12 notas. Esto dice que ya tiene que ver más con lo aprendido culturalmente y que lo podemos ver en los bebés ya a partir del año, que son mucho más afectados por aquellas sonoridades que son más propias de su cultura. Y acá quiero aclarar lo siguiente. Los sistemas, como por ejemplo las escalas de notas, estos sistemas de alturas discretas, son muy potentes en términos mnemotécnicos, es decir, técnicamente funcionan muy bien con la memoria, entonces tiene una gran potencia. No es lo mismo lo particular de la forma en la que una madre le habla a un hijo que el patrón mucho más general de una canción infantil que utiliza ciertas notas que son mucho más fáciles de memorizar y de recordar. Sin embargo, si pensamos que estamos genéticamente programados para escuchar melodías con alturas determinadas, en realidad no terminamos de comprender ese casi código común que existe entre el habla, el lenguaje y lo musical, y los patrones que escuchamos tanto en el habla como en lo musical. En la música estamos muy acostumbrados también a escuchar rap,
el spoken word, que es palabras habladas, el recitativo, muy presente en las óperas, y que no necesariamente utilizan los típicos patrones melódicos que escuchamos en casi todas las canciones, y sin embargo producen memorias y producen formas específicas de afectarnos a partir de esa memoria. Por ejemplo, Semioteca muchas veces dice que cómo podemos recordar a un rap o una canción de Elegante, y cómo puede ser que eso nos traiga un recuerdo específico cuando eso no tiene una identidad melódica. Y en realidad sí tiene una identidad. Será una identidad mucho menos marcada que la de una melodía hecha con notas específicas, pero sin embargo hay muchas personas que al escuchar cuando escuchan eso, inmediatamente hay memorias que se activan y hay una identidad sonora ahí en los perfiles melódicos, las variaciones que serán más pobres, más limitados, más simples, lo que quieran. Pero cuando estudiamos neurocientíficamente cómo funciona, lo más bien innato tiene que ver con contornos melódicos, ¿bien? Con una forma general de la variación de alturas y no con la forma específica de las escalas atemperadas, de las escalas o de los sistemas discretos de afinación, mejor dicho. Stefan Kolsch, no sé cómo se pronuncia, pero después se los voy a dejar escrito para que lo puedan chequear. Es alguien que hizo un experimento con esto y descubrió que se activa el mismo proceso en el cerebro cuando alguien escucha un error armónico y cuando escucha un error gramatical. O sea, tiene como la misma sintaxis el cerebro para procesar la gramática, por ejemplo, de un lenguaje que el contexto armónico de una obra musical. De todo esto estamos hablando justamente para los que son expertos en neuroparonda, dicen no se puede hablar de evolución, porque esto sí son todos rasgos evolutivos, donde el ser humano fue de alguna manera interpretando lo que su cerebro le resultaba, si se quiere, de manera justamente perceptual, innata, agradable, versus lo que uno lo traduce digamos, en líneas generales en consensos de satisfacción, no satisfacción. Esto me hace sentir algo, me gusta, qué sé yo, y esto no. Luego también tenemos los problemas que surgen con Kolsch, un investigador que va a estudiar la relación entre la armonía y su relación con la gramática. Él va a estar interesado en este tema entre armonía y las funciones del cerebro que son utilizadas para justamente descomponer la gramática de un lenguaje. Y él dice que en la música la armonía cumple esa función gramatical y que eso lo podemos ver cerebralmente en cómo nosotros respondemos en términos de expectativa y de sorpresa ante lo que, por ejemplo, podría ser un acorde errado, entre comillas, un acorde inesperado. Lo que estudia Kolsch es esta predisposición gramatical, es decir, esa predisposición que ya tiene el cerebro, esa cuestión innata del cerebro a descomponer el lenguaje de manera gramática y a comprender la gramática de un lenguaje. Y él va a estudiar esta aplicación a la música. Pero en ningún momento dice que la única forma gramática que tenemos incorporada como humanos, o que sea la más eficiente, incluso ni siquiera dice eso, es la armonía tonal de la armonía como la comprendemos en general, ¿no? En el mundo de la música popular, en el mundo de la música académica hasta final del siglo XIX. Lo que él dice es que tenemos una predisposición gramatical, de hecho dice que no tenemos ninguna inclinación gramatical específica. O sea, está diciendo, sí, el lenguaje tonal es un lenguaje y tenemos la posibilidad de crear orden gramático dentro de ese sistema, pero tranquilamente podría ser otro sistema. Y acá hay un estudio clave que fue realizado 6-7 años después que el de Kolsch, que es el de McDermott. McDermott lo que hizo fue ir a visitar grupos tribales en el medio del Amazonas, homínidos, humanos, y lo que hacía era investigar si trazaban las mismas relaciones entre consonancia y disonancia y placer-displacer. Y lo que descubrió fue, estudiando dos grupos diferenciados dentro de estas tribus, los Tsimané, lo que descubrió fue que los grupos que estaban directamente cero sociabilizados con lo que podríamos llamar como la cierta cultura occidental, etcétera, ¿no? La cultura urbana del Brasil, dice que lo que descubrió era que no relacionaban los intervalos que a nosotros nos parecen consonantes, los intervalos musicales nos parecen consonantes, como más placenteros. Muchas veces elegían intervalos totalmente disonantes como más placenteros. Y sin embargo, los grupos que estaban medianamente más vinculados a la sociedad urbana, a la sociedad brasilera, a la sociedad occidental, etc., dice que ya tenían una inclinación hacia elegir como más placenteros los sonidos que entenderíamos justamente como armónicamente consonantes. Entonces lo que demostró McDermott es que esta relación entre armonía, consonancia, placer, o entre este intento, digamos, de universalizar que la armonía tonal es la forma más eficiente y óptima de producir
placer, displacer y de organizar un discurso musical, quizás haya que revisarla y pensar de manera más plural cuál es justamente esa predisposición gramática del cerebro a organizar y que puede organizar de distintas maneras en distintos contextos. Sin embargo, aclaro, yo creo que en el sistema tonal, por ejemplo, o en los sistemas tonales o tonomodales, hay una gran fuerza y una gran potencia para crear grandes estructuras. Esto de lo que les venía hablando antes, ¿no? Creo que tiene una gran potencia mnemotécnica. Además, pensemos lo siguiente, si la armonía es una cuestión gramatical, vale preguntarnos, los distintos lenguajes tienen distintas gramáticas. ¿Somos todos afectados de la misma manera por los distintos lenguajes? ¿Somos afectados de la misma manera por un lenguaje que no conocemos que por un lenguaje que conocemos? ¿Tenemos las mismas expectativas de cómo se debe organizar, por ejemplo, una oración o un párrafo en un lenguaje que conocemos y en uno que no? Y en este sentido me parece que es diferente el tema de la armonía y el tema del ritmo. El ritmo es evidentemente algo mucho más elemental. El ritmo bípedo, el ritmo de los pulsos, son ritmos que, queramos o no, estaban ahí en la naturaleza o están en nuestra naturaleza de antemano. Sin embargo, las gramáticas de los distintos lenguajes no están ahí de antemano en cualquier grupo cultural, en cualquier grupo humano. En todo caso, lo que hay es una predisposición genética a aprender lenguajes. Y esto se relaciona también con lo que veníamos viendo cuando hablábamos de músicas experimentales. Muchas veces percibimos caos en ciertas músicas porque no tenemos los criterios para percibir el orden que hay en esas músicas, porque justamente nuestra expectativa está gramáticamente influenciada y condicionada por, nuestras memorias, por nuestro bagaje cultural. Y ahí es donde tenemos que resituar que la armonía, en términos gramáticos, tiene que ver con lenguajes situados. Y por último, algo que se vincula a lo que veníamos hablando, esta relación entre placer estético, placer musical y la relación con ciertos sonidos específicos, tenemos el problema de los neopitagóricos. Ya desde Pitágoras, Platón, la música de las esferas, se trazaba una relación que siguió hasta hoy y que tiene vigencia hoy también, que es esta idea que correlaciona placer estético con proporciones matemáticas. Lo que suponen, por ejemplo, es que nos da más placer a priori, biológicamente, el hecho que haya un sonido tónico que tiene una frecuencia, por ejemplo, de 440 veces por segundo, y que al poner una octava, que sería 880 veces por segundo, eso nos da mucho más placer que poner una nota que no tenga esa relación, esa proporción matemática. Entonces, de esa manera justificamos la existencia de los acordes y de ciertos acordes, de ciertas armonías, con placer. La proporcionalidad matemática entre las notas hace que uno los perciba más agradables, lo que hace que si yo tengo una nota y le sumo otra, y le sumo otra, y le sumo otra, esto quede agradable y estético. Entonces, es ciencia pura. De hecho, la música es lo más matemático que hay. Vos tenés una nota que es la frecuencia fundamental más todos los armónicos que te tiran para tener una resultante de lo que es esa nota. Entonces, esto es lo que te digo, no tenés ni la más puta idea y te podés reír y decir, ¿qué está diciendo? Porque no lo entendés, porque no te da el valer, porque no tenés la formación. Es evidente que igual sí hay una relación, evidentemente, entre estos sonidos que tienen unas proporciones matemáticas específicas y relacionados con otros, es decir, intervalos, acordes, etc. Sí hay una relación en muchos casos entre placer y esos sonidos. Voy a hablar de mí en este caso. A mí me da mucho placer escuchar ciertos acordes, cierta secuencia de acordes, ciertas progresiones de acordes. Me parece revalorable lo que se puede hacer con eso. Sin embargo, también hay que ver qué tan justa es esta definición y qué cosas no puede explicar. Una de las principales cosas que no puede explicar precisamente este enfoque que relaciona placer con proporciones matemáticas es nuestro gusto por los ruidos. Y voy a hacer un simple ejemplo. Si yo pongo un tono senoidal, de esos que hacen bien agudo, pero bien agudo, más agudo que lo que lo hice yo, y pongo un ruido marrón, que sería algo más como shh, que es más parecido que yo, al sonido del viento, al sonido del mar, etc., tenemos muy comprobado que el segundo es mucho más placentero para la mayor cantidad de gente que el primero. De hecho, el tono senoidal en una persona que sufre de un tinnitus, bien, que es casi una enfermedad auditiva básicamente, puede llegar a enloquecerlos. Entonces, es muy probable que si yo pongo un tono senoidal muy breve, que es un sonido muy periódicamente estable, ¿no? Tiene un periodo, tiene una forma de repetirse, una frecuencia muy determinada, mientras que un ruido marrón es mucho más caótico en las relaciones que tiene esa onda. Y sin embargo, el primero probablemente lo saquemos a los segundos porque se pone molesto y el segundo lo dejemos mucho más tiempo porque
nos armoniza de otra manera, por decir, ¿no? Y en términos generales también hay un problema con esta visión entre placer y proporciones matemáticas, esta relación que hacen, y es que ignoran muchas veces los condicionamientos que nos suponen la memoria y la manera en que se nos programa el cerebro. Si yo acostumbro a una persona en una escena, por ejemplo, de tortura, y vamos a ser un poco siniestros, pero es necesario para que lo entiendan. Si yo a una persona la torturo con canciones infantiles durante 1 o 2 años, a través del estrés postraumático y justamente de la plasticidad neuronal, es probable que esa persona, al escuchar esos sonidos que se suponen que son armónicamente placenteros, tenga toda la experiencia propia de segregar miedo, ansiedad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el peligro y el displacer. Incluso otras cuestiones que no se pueden explicar desde esta visión neopitagórica en la cual se relaciona así tan directamente placer y matemática, es por ejemplo experiencias tales como las que tenemos con los sonidos entendidos como perisónicos. Hay ciertos sonidos que por su intensidad nos abruman y nos hacen segregar justamente todo lo que tiene que ver, como les decía, con miedo, con ansiedad, etc. Estoy hablando, por ejemplo, de sonidos extremadamente intensos. Y se supone que biológicamente sí estamos preparados para que ante cierta intensidad del sonido nos veamos como llamados a huir. Sin embargo, cuando nosotros vamos a recitales en los cuales tenemos paredes de parlantes gigantes, el impacto que recibimos de eso, todo lo contrario a alejarnos de esa fuente sonora, hace que nos mantengamos en ese lugar, pese a que biológicamente estamos más bien programados para sentir peligro ante esos sonidos. Entonces, ahí vemos cómo hay una cuestión de cómo aprendemos a estar también en ciertos lugares y cómo eso va a influenciar. De hecho, en un recital, la mayor parte de las personas van más allá de esa programación inicial en la cual están programados para sentir miedo y sentir displacer, y pasan a sentir placer, a liberar oxitocina, endorfina, serotonina, etc., ¿no? Entonces, esta relación tan lineal entre placer y matemática, entre placer y periodicidad, es decir, sonidos periódicos por sobre sonidos caóticos y ruido, no logra explicar un montón de cosas de cómo experimentamos el sonido. Como conclusión general de esta tercera parte, se vuelve a aplicar la misma idea. Cuando tratamos de una norma convertirla en algo universal sin conocer cuáles son los alcances de esa norma, por ejemplo, cuando decimos que la música solo es ritmo, melodía y armonía, y no estamos conscientes de cuáles son los alcances de definir la música así, cuáles son los límites también, estamos ante un problema, estamos ante un gran lío conceptual. Y esto no solo nos lleva a leer desde distintos sesgos, sino que a la larga lo que hace es que agarremos estudios, agarremos experiencias estéticas puntuales, músicas en específico, y tratemos de instrumentalizar distintos discursos para atacar, digamos, a lo que queremos atacar. Y no construimos conocimiento de una manera mucho más desprejuiciada, que es lo que en realidad muchas veces la ciencia nos propone. Y por último, en este pequeño apartado vamos a hablar un poco de timbre. Este videíto, este apartado anexo que vamos a hacer a la crítica del canal de Semioteca, va a ser sobre este tema que me resulta sumamente interesante, que es el tema del timbre. ¿Cuál es el problema con el timbre en el canal de Semioteca, con las definiciones que nos da Leandro Serondino sobre timbre? Lo que va a hacer Leandro es decir que el timbre es un componente secundario en la música. Es decir, la música consta solamente de ritmo, melodía y armonía, y en todo caso el timbre es algo secundario. El timbre no cambia en la naturaleza del sonido. Yo toco un don, una guitarra, en un piano, en una concha cordal, y sin embargo es un do. Porque yo puedo tocar Yesterday, que está grabado en guitarra, lo puedo tocar en el piano sin problema. Y no pasa nada. Y podría hacerlo con un sintetizador, quedaría como el ojete, pero no tanto. Sigue siendo la misma canción. Entonces no es parte de la definición, porque estructuralmente hablando, musicalmente hablando, no es un elemento fundamental que tenga una incidencia puntual sobre una obra musical. Primero, desde el punto de vista afectivo, es decir, de cómo nos afectan las cosas, en este caso, cómo nos afectan los distintos parámetros del sonido, las distintas
características de lo sonoro, el timbre es algo central, algo muy importante. El timbre tiene que ver con la identidad de los sonidos o la identidad de las distintas fuentes que emiten el sonido, ¿no? Entonces podemos diferenciar una voz humana de un piano, de un violín, de una guitarra, o también el timbre tiene que ver, bueno, con sonidos que quizás no los podemos remitir directamente a una fuente sonora, pero que pueden ser creados, ¿no? Y ahí aparece todo el juego, toda la exploración tímbrica de un montón de músicas electrónicas, de sintetizadores, de edición de sonido y de producción de sonidos sintetizados. Pero ¿cuál es la clave desde un punto de vista afectivo con esta característica del sonido del timbre? La clave es que no somos afectados de la misma manera por los mismos timbres. Así como hay estudios que demuestran que ya en una edad muy temprana los bebés son afectados por los timbres, particularmente el timbre de la voz de su madre, de una manera diferente al resto de los sonidos, nos pasa con el resto de los timbres que nos rodean. Hay cuestiones básicas del timbre que parecen tener un trasfondo biológico más fuerte, es decir, algunos timbres que identificamos como más peligrosos, así como otros timbres que identificamos como más agradables, pero también hay construcciones de formas culturales alrededor del timbre, es decir, de memorias alrededor del timbre. Y en este sentido, no podemos desprestigiar o dejar de lado el timbre y pasarlo a un segundo plano, simplemente porque nos guste la música con ritmo, melodía y armonía y nada más. El timbre, si tiene una fuerza para afectar, y los diferentes timbres nos pueden afectar de diferentes maneras, entonces musicalmente hay que saber aprovecharlos. Y eso de ponerlo en primero o segundo plano es una decisión estética. Por ejemplo, Simioteca nos da este ejemplo tocando Yesterday con un piano que se parece bastante tímbricamente, espectralmente, a una guitarra, y después lo toco con un sintetizador. Y con el sintetizador, seamos sinceros, con ese tipo de cuerdas de sintetizador, esa canción no hubiese triunfado como triunfó, no hubiese tenido el éxito que tuvo. Entonces, el timbre es algo importante. Lo mismo, si yo les hago escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven y en vez de el timbre del todo orquestal con el que comienza, los hago escuchar una marimba, probablemente inmediatamente no sean afectados de la misma manera por esa música. O por ejemplo también un canto mongol. No tendría esa potencia para afectarnos si no fuera por las características tímbricas de esa voz. El timbre es algo central, gente. Y lo vimos con Stravinsky, lo vimos con Debussy, con Mahler, lo charlamos, que para crear grandes estructuras, obras musicales gigantes y muy complejas, es necesario el timbre. Entonces, y esto no pasa solo con obras complejas, también pasa con obras simples. El timbre es crucial. A ver, la definición de música está floja de papeles por falta de incluir cosas como el timbre, la textura y la forma del sonido. Ok. A ver, cuando te dice el arte de combinar los sonidos basados en los principios básicos de la armonía, melodía y ritmo, quiere decir que está contemplando todo eso, porque el sonido requiere de una frecuencia fundamental y un montón de armónicos que definen cuál es su timbre, ¿no es cierto? Y el problema que aparece en Simioteca no es solamente ignorar esta cuestión afectiva del timbre, es decir, el timbre nos afecta de una manera particular, incluso tiene una cierta relación con algunas funciones cerebrales en específico. No solo ignora esta cuestión o la deja en segundo plano, sino que además hay un problema en la definición que él da de timbre que no hace justicia a la manera en que percibimos el timbre. Paso a explicar. Simioteca nos define el timbre como si solo se tratara de una sumatoria de armónicos a una nota o una frecuencia fundamental. Y esto en realidad solo nos habla de lo que entendemos como sonidos más bien de orden tónico, ¿bien? Es un tipo de sonido. Y nosotros en la música, y no solo en la música, sino en general, pero en la música nos enfoquemos, usamos sonidos que no son solo sonidos tónicos, también usamos sonidos de tipo inarmónico o sonidos de tipo ruido. Y en ese caso, la mayoría de los sonidos que utilizamos, entonces, también están compuestos de parciales. Los armónicos tienen que ver con los múltiplos exactos de una nota fundamental. Entonces yo tengo una nota fundamental que vibra 200 veces por segundo y un armónico básico, el de la octava, vibrará 440 veces por segundo. Y así sucesivamente. Entonces, todas las proporciones matemáticas que dan como un tercio, un cuarto, un sexto, etc.,
son consideradas como frecuencias armónicas de esa frecuencia fundamental. Sin embargo, los sonidos en general, la mayoría de los sonidos que escuchamos y que incluso nuestros instrumentos proporcionan, además de los sonidos sintetizados, utilizan en realidad parciales. Y parciales refiere a cualquier componente armónico que se estructura por sobre encima de una nota fundamental. Entonces, tímbricamente, los sonidos están compuestos en realidad de componentes armónicos y a veces esos armónicos son múltiplos exactos de esa nota fundamental, pero otras veces no. Y a su vez, también el timbre depende de cómo evolucionan dinámicamente en el tiempo esos armónicos. Es decir, por ejemplo, un sonido puede estar caracterizado porque cuando arranca el sonido, ese timbre, tiene muchas frecuencias muy agudas que suenan, inmediatamente se apagan y quedan solo las frecuencias graves. Es algo que pasa, por ejemplo, en el piano, ¿no? Que tiene como el martillo del golpe y eso hace que salga como un brillo de ciertas frecuencias que están por encima de la nota fundamental y que inmediatamente tienden a apagarse, ¿no? Algunos pianos son más brillantes, entre comillas, y sostienen de otra manera esos armónicos sonando. Entonces ahí cambia el timbre entre un piano y otro piano. Bueno. En el video siguiente vamos a escuchar una serie de sonidos compuestos tímbricamente de diferentes maneras y se tratan de sonidos producidos artificialmente. Estos sonidos sintetizados corresponden directamente a la definición que nos da Simioteca de el timbre como una superposición de armónicos naturales, es decir, armónicos que se superponen con múltiplos exactos a una frecuencia fundamental. Pero como verán, son sonidos puramente sintetizados. Ahora en un segundo ejemplo vamos a ver y escuchar sobre todo distintos timbres de instrumentos musicales como un violín, un piano, y podemos empezar a ver cómo no se trata ya solo de armónicos naturales que multiplican el fundamento, la frecuencia fundamental, sino que en este caso lo que tenemos es una gama de sonidos que empiezan a aparecer, una gama de componentes armónicos que no son solo armónicos naturales, sino que son lo que llamamos parciales, y que esta gama de sonidos ruido componen justamente el timbre general de este instrumento. Entonces, un violín no está compuesto solo del sonido de las notas y de los armónicos naturales que se superponen a esa frecuencia fundamental, sino que también está compuesta de todos estos componentes armónicos que podemos entender como ruido. Por ejemplo, todos los sonidos del arco frotando la cuerda, que va a ser característico del sonido del violín y que no podemos solo limitarla o reducirla a armónicos naturales, entendidos como quinta, octava, tercera, etc. Y ahora por último vamos a escuchar y ver espectrogramas de lo que serían sonidos más vinculados al tipo de espectro ruido, en la cual no podemos explicar tímbricamente solo como una sucesión de armónicos naturales, sino que la variación y la aperiodicidad de estos sonidos lo ubican dentro de lo que podemos entender como sonidos ruido. Sin embargo, voy a poner sonidos que en su mayoría, excepto el último ruido, son usados constantemente en lo que entendemos en general como música. Pero más allá de esta explicación, lo que sucede con esto es que no hace justicia a la manera en que percibimos el timbre. Nosotros percibimos el timbre no como una serie de armónicos, en algunos casos sonidos tónicos muy sencillos, sí percibimos esos armónicos si uno tiene el oído entrenado. Entonces uno puede escuchar en ciertos sonidos que toca un sonido, un tono senoidal, que es un tono único, ¿no? Un tono puro, por decir, es como se dice, tono puro. Y superponemos una octava, una quinta, una tercera, y en ese caso un oído entrenado sí puede descomponer armónicamente ese sonido. Sin embargo, en otros sonidos que son un poco más complejos, con una componente espectral más compleja justamente, es difícil descomponerlo. Ni el mejor oído absoluto podría descomponer todas las frecuencias que tiene un sonido tipo un redoblante, ¿sí? Algunos redoblantes que particularmente usan
o tienen ciertos tipos de ruido, ¿no? De ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa, etc. Entonces, reducir el timbre a una pura serie de armónicos audibles como si fuera una armonía es injusto. Es injusto a la manera en la que percibimos e incluso es injusto en relación a la manera en que es afectado nuestro cerebro por el timbre como unidad perceptual. Y ahora les voy a plantear lo siguiente. Si hacemos esta lógica de no respetar la fenomenología humana, es decir, la manera en que percibimos los fenómenos los humanos, podríamos también decir que la música, o en particular la melodía y la armonía, se puede reducir solo a ritmo. Que todos los sonidos se pueden reducir solo a ritmo, porque todos los sonidos, en última instancia, tienen un ritmo, por más regular o irregular que sea. Es decir, las ondas sonoras tienen una periodicidad o una aperiodicidad en la cual, de alguna manera, aparecen ritmos, frecuencias, patrones. Entonces yo podría decir que una melodía compuesta de diferentes alturas son simplemente ondas con distintos ritmos, pero eso sería reducir a un microrritmo, algo que podemos ver con un microscopio, digamos, ¿no? Con un osciloscopio, con un espectrograma, con distintos aparatos para observar bien en detalle cómo está compuesto un sonido y una onda sonora, pero no es la manera en la que escuchamos realmente. Nosotros escuchamos, en todo caso, las 440 veces que vibra un la como una única unidad perceptual, como una única nota. Entonces, si yo aplico esta lógica que aplica Simioteca para el problema del timbre y que lo entiende como simplemente una descomposición de armónicos, y yo lo aplico al tema de la melodía y la armonía, diciendo que se pueden reducir a solo ritmo, lo que estaría haciendo es no ser justo con la manera en que realmente percibimos. Y si bien esto lo digo solamente para poner un ejemplo del problema de cómo ajustamos las teorías a lo que queremos decir, en este caso un enfoque microrrítmico de la música tiene mucha potencia para que comprendamos la naturaleza del sonido, la naturaleza de las sucesiones de notas, la naturaleza de los acordes y su relación en términos acústicos. Sin embargo, la definición de timbre que nos arroja Simioteca como simplemente una serie de armónicos no hace justicia, no solo con la forma en que percibimos los humanos, sino que además no hace justicia con esta cuestión de que los sonidos tímbricamente también están compuestos por parciales, que no son necesariamente componentes armónicos múltiplos exactos de esa frecuencia fundamental y que muchas veces están compuestos por capas de ruido que no son tan fácilmente decodificables por el cerebro humano. Entonces, aquí tenemos nuevamente el mismo problema que venimos trayendo desde el principio. Cuando ajustamos una definición normativa de música, entendido como ritmo, melodía y armonía, para tratar de explicar todas las experiencias musicales, como tratando de universalizar una definición de música, tenemos este problema y es que empezamos a, primero, ignorar tradiciones musicales. Segundo, deslegitimarlas a priori sin comprender la importancia de esas tradiciones musicales. E incluso también tenemos el problema de tener que ajustar esas definiciones de una manera tal que no nos permite comprender realmente aquellos componentes que hacen parte de lo que entendemos como música. En este caso, por ejemplo, el timbre. Así que hasta acá lo vamos a dejar. Es un video muy largo, espero que hayan tenido el tiempo de disfrutarlo, de compartirlo, de asimilarlo, porque sé que fue muchísima información. Espero que Simioteca lo escuche algún día y que lo escuche con la misma humildad con la que esto está hecho. Yo no tengo ninguna respuesta definitiva de nada. De hecho, creo que formulé más preguntas de las cosas que vine a aseverar. Y espero que esto también sirva para mantener abierto controversias y no cerrar tan rápido los debates, que es algo que cualquier persona que se pretenda científica o que pretenda defender desde un lugar científico su definición de música, creo que no estaría de acuerdo en hacer. Así que bueno, muchas gracias, saludos.